Bueno, muy buenos días, iglesia. ¿Se escucha bien allá atrás? Aquí se escucha muy bien. Espero que allá atrás también. Y bueno, como decía el pastor Pedro, que para mí es un privilegio estar aquí hoy con ustedes y ver no lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Dios ha hecho. Porque es de Él que vienen todas estas cosas y son para su gloria. Estamos felices de poder participar de esa bendición que Dios nos ha dado y estoy refiriéndome específicamente de estar en este lugar en particular, de estar en este lugar. Nuestro deseo es poder llegar y alcanzar a muchas más familias aquí en la ciudad de Valledupar, pero no tenemos afán, no tenemos tampoco el deseo o sea, no es la motivación el ser una iglesia numerosa, gigante aquí en la ciudad, pero sí queremos ser una iglesia fiel al Señor, ¿verdad? Es nuestro deseo poder hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y mientras conversaba con mi esposa acerca de qué podría llegar o cómo puede Dios hablar a nuestras almas al respecto, recordábamos un sermón que hice el 31 de diciembre del año pasado, que creo que es muy relevante para este momento particular de la iglesia. Yo creo que ya llegaron todos los padres, ¿verdad? ¿Sí? Listo, pues. Y les decía que lo compartí con la iglesia en Riohacha en fin de año, fue el domingo, el 31. Y la idea era que nosotros pudiésemos hacer ese ejercicio que hacen todos, bueno, digo yo todos, ¿no? Yo lo hago. A final de año uno comienza a evaluar y a decir, ¿cómo me fue? En esto no me fue muy bien, en aquello tengo que mejorar, gracias a Dios en esto sí nos fue muy bien. Y es bueno ese ejercicio de evaluar y mirar qué tal fue nuestro rendimiento, por decirlo de alguna manera, a lo largo del año. Pero no con el ánimo de decir, no sirvo para esto, no. Con el ánimo de revisar cómo puedo mejorar este año que viene, cómo puedo yo entonces empezar a trabajar por aquellas cosas que entiendo y que el Señor me ayuda a ver que debo mejorar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes hicieron ese ejercicio a fin de año, pero es chévere que lo hagan. Pero este momento, esta transición de lugar debe llevarnos también a considerar, bueno, hasta aquí el Señor nos ha traído y ha sido muy bueno y nos ha ayudado y nos ha bendecido. Pero ¿en qué cosas debemos trabajar nosotros en esta nueva temporada? ¿Cómo puedo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo desarrollar mis dones de manera que yo pueda ser más útil para el Señor en esta iglesia donde Él me ha plantado? Y eso es de lo que vamos a estar escuchando de la palabra de Dios hoy en la reflexión. Y hay un texto en el libro de Hechos que para nosotros como iglesia ha sido de gran bendición, aunque de manera particular digo nosotros pensando en mi esposa y yo, porque pasamos por este libro y es como que cada vez que uno pasa en su tiempo de lectura, cada vez que lees y el Señor te habla, ese libro se convierte en tu libro favorito. Bueno, este se ha convertido en uno de los libros favoritos porque Dios ha hablado mucho a nuestros corazones a través de este libro de Hechos. Y estoy convencido de que el vistazo que nosotros podemos dar hacia el pasado, de cómo comenzó la iglesia, puede ayudarnos en este ejercicio de reflexionar. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo nos vemos nosotros como iglesia? Y aquí quiero hablar en comunidad, no solamente de manera individual, sino en comunidad. ¿Cómo nos vemos? ¿Nos parecemos a la iglesia de Hechos? Si no nos parecemos, ¿en qué cosas no nos parecemos? Y al pensar en qué cosas no nos parecemos, podemos pensar cómo podemos llegar a parecernos en esas cosas que entendemos que son buenas de parte de Dios. Entonces vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos 2, voy a leer los versículos del 40 al 47. Ese es del 40 hasta el final. Hechos capítulo 2.
Ustedes me pueden seguir allí en sus Biblias. Yo leo en favor de ustedes la palabra del Señor. Hechos 2:40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y compartiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esa es la palabra de Dios para hoy. Acompáñenme a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Dios eterno, Padre nuestro, te damos a ti la gloria por el día de hoy. Hoy que tu iglesia se reúne en este lugar para rendirte adoración a ti, que eres digno de toda alabanza, no solo con nuestros cantos, sino también con nuestro corazón atento a ti, con toda nuestra disposición a obedecer tus palabras, a escucharte, a experimentar tu poder obrando en nosotros mientras escuchamos. Te rogamos para que hagas crecer nuestro amor por ti, mientras estamos aquí reunidos escuchando tu palabra, Señor. Danos corazones que atesoren tus dichos por el simple hecho de que vienen de ti, Señor. Y ayúdanos a amarte confiando en que tus palabras tienen esa vida que nosotros anhelamos para ponerlas por obras. Ayuda también a quien hoy expone tu palabra, Señor. Mira con misericordia a tu siervo. Dale sabiduría, sosténlo y guárdalo para que al hablar sea fiel a tu verdad. Santifícanos con tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El libro de los Hechos es un registro histórico que elaboró uno de los historiadores más reconocidos de toda la historia, y es Lucas, el médico amado, discípulo de Pablo. Él se puso diligentemente en el plan de organizar aquellos aspectos que ellos entendían en ese tiempo, que eran relevantes acerca de lo que pasó en esos días, no solo en Jerusalén, sino en Samaria, en Judea, y hasta donde el Señor pudo llevar a la iglesia a través del ministerio del apóstol Pablo y los demás apóstoles. Es por eso que se llama este libro el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero una de las particularidades de este libro es que no nos cuenta, no es un registro como que detallado. En el mes 1 pasó esto, en el mes 2 pasó esto. No, Lucas escoge aquellos aspectos que son realmente importantes y trascendentales para contar la historia de la iglesia en esos primeros años. Por ejemplo, en este capítulo 2, ya Lucas nos ha contado que Jesús estuvo con sus discípulos 40 días, les estuvo enseñando y luego subió a los cielos y les dejó una comisión. Les dijo: esperen a que sobre ustedes venga el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de eso se trata el libro de Hechos, cómo ellos esperaron la venida del Espíritu y luego fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta donde el Señor los pudo llevar, ¿verdad? Y ahí en Hechos 2 resulta que estaban los discípulos esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice que el día de Pentecostés
Ellos recibieron esa promesa del Espíritu de Dios, el cual fue derramado, y entonces ellos comenzaron a dar testimonio en diferentes lenguas e idiomas que las personas, las multitudes que estaban allí, comenzaron a entender y a decir: ¿cómo es que estas personas hablan en nuestro idioma y nos dicen las cosas acerca de las maravillas de Dios? Esto llamó la atención de estas multitudes, y allí fue donde Pedro, valientemente, lleno del Espíritu Santo, hizo la primera predicación apostólica que registra Lucas en este libro. Allí entonces Pedro comenzó a hablar de cómo se estaba cumpliendo en lo que está sucediendo allí, lo escrito por el profeta Joel. Y comenzó entonces a dar testimonio de la resurrección de Cristo y a dar testimonio de cómo la promesa del Mesías es en Cristo que se cumplía para el pueblo de Dios. Y en ese momento, luego de esa primera observación o predicación más bien, y quisiera, bueno, eso merece una predicación completa, ¿no?, el considerar las palabras de Pedro, pero al final de las palabras de Pedro, él llama a la iglesia a que se arrepientan, a la iglesia no, a las personas que estaban allí, a que se arrepintieran de sus pecados, a que se vuelvan a Dios, y que manifiesten ese arrepentimiento bautizándose en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, y así recibirían la promesa del Espíritu Santo. Eso estaba pasando allí, y yo me quiero detener en lo que leímos, en el efecto que tuvieron estas palabras de Pedro en las multitudes que estaban allí reunidas. Multitudes de judíos que eran prosélitos, es decir, que vivían en otras ciudades, pero que venían como parte de su religión a celebrar al Dios de su fe. Y viendo lo que sucedió con estos primeros creyentes, nosotros podemos tener allí un espejo que nos muestra a nosotros cómo lucía la iglesia en pleno avivamiento. Cómo lució la iglesia cuando el Espíritu de Dios se derramó por primera vez sobre ellos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué características tenían ellos que nosotros debiéramos buscar también con la ayuda de Dios? Por eso he titulado este sermón, La iglesia que queremos ser. Porque estoy seguro que luego de leer estas cosas y de reflexionar en ellas, Dios va a poner en nuestro corazón el deseo de ser así, de ser una iglesia avivada, de ser una iglesia llena del Espíritu Santo, que pueda ser testigo, dar testimonio allá afuera del poder redentor y transformador de Cristo en todo aquel que cree. Porque eso es lo que pasa cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Recibe poder para ser testigos de la gracia redentora y transformadora de Cristo Jesús. Y quiero hablar de varios aspectos, pero en primer lugar quiero resaltar esto: queremos ser una iglesia que predica fiel la palabra. Que predica fiel la palabra. Eso es lo primero. Por eso el verso 14 dice: Pedro con muchas otras palabras, es decir, después de ese sermón precioso que Lucas registra, él no se quedó hasta allí. Él luego utilizó muchas palabras, es decir, se dedicó mucho tiempo a hablarles a ellos de manera solemne acerca del Evangelio. Todo este asunto, toda esta historia gloriosa comienza con una buena predicación. Y de la predicación de Pedro nosotros podemos extraer principios que ayudan a la predicación, no solo que se hace desde los púlpitos, sino la predicación que usted puede y debe hacer allí afuera en las calles, en sus casas, en sus barrios. Esta es una predicación que es relevante, que atiende a las preguntas, porque las personas que estaban allí le preguntaron a los discípulos: ¿qué es esto que está pasando? Y Pedro le respondió: usted puede ser guiado por Dios para hacer una predicación así, que responda a los cuestionamientos de las almas que buscan a Dios. Pero no solo eso, esta es una predicación que también es bíblica. Pedro citó las Escrituras una y otra vez, citó al profeta Joel, citó los Salmos, citó a David, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto de bíblico, hermanos? Porque no toda predicación que dice ser bíblica en realidad es bíblica.
Pero eso es tema de otra enseñanza. Esta predicación que hizo Pedro también era una predicación centrada en Cristo. Por eso usted ve que desde este púlpito, domingo a domingo, cualquiera que sea el tema, cualquiera que sea el pasaje, el propósito es que Cristo sea predicado siempre, porque Cristo siempre va a ser necesario. Si yo quito a Cristo de la predicación, yo voy a predicar motivación, moralismo, legalismo. Debes hacer esto para ganar el favor de Dios. Y ese no es el evangelio. El evangelio es: debes creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados y entonces recibirás todo el favor de Dios por fe. Si Cristo no está presente en la predicación, en vano se esfuerza uno por preparar un sermón. Por eso Cristo debe ser predicado cada domingo desde este púlpito. Y finalmente, que fue el texto que leímos en el versículo 40, Pedro hace un llamado a la iglesia. Siempre toda predicación debe demandar de quienes escuchan una respuesta. Una respuesta. Pedro les dice: sean salvos de esta perversa generación. Y anteriormente les había dicho: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y sabe usted qué pasó? Bueno, dice el versículo 41, entonces, luego de una predicación fiel, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Es decir, no se quedaron como mirando y diciendo: oye, qué buena predicación la de Pedro. Oye, el hombre, ¿de dónde sacó tanta luz? Si eres un pescador. Oye, excelente, muy bien, me gustó lo que han hecho, cómo todo este asunto nos llamó la atención. Oye, qué impactante. No, ellos no se quedaron pensando en las formas. Ellos entendieron que Dios los estaba llamando a la acción por medio de la fe, a bautizarse. ¿Y cuántas personas se bautizaron ese día? Amados, yo no sé cómo fue esa logística, no tengo ni idea, pero 3,000 personas se registran en este libro, se bautizaron luego de esa predicación. Ahora trate usted de aquí en adelante, el resto de la predicación, no de pensar en 30, ni 20, ni 50, ni quizás aquí haya 70, 80 personas, sino en 3,000 personas. 3,000 personas que, si usted se dio cuenta, allí una de las palabras que más se repite en el texto que leímos es todos, 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 juntos, todos, unánimes, todos. No era la mitad, no era solo el liderazgo, solo los 120, solo los 12, no, todos unidos, juntos, todos, siempre todos. Ahora, usualmente llamamos predicación expositiva a esta predicación que acabamos de describir. Y es lo que desde esta iglesia trabajamos por lograr hacer una predicación fiel que luzca así, porque una predicación que luce así tiene efectos poderosos como los que sucedieron en ese día. Así que toda iglesia saludable debe perseverar por tener y alimentarse a través de una predicación fiel. ¿Dicen amén? Y si ustedes han escuchado predicaciones que tienen estas características, pues siéntase agradecido con el Señor, que Dios ha sido muy bueno. Y entonces lo que debemos hacer es por trabajar en que lo que se está predicando se haga realidad en mi vida. Pues a nosotros nos ha pasado como pastores en que yo estoy predicando, por ejemplo, aquí acerca de la ansiedad, por ponerles un ejemplo. Y les expongo la palabra y cómo Cristo viene a ser la solución, y sus palabras nos ponen en acción nuestra fe para que salgamos allá afuera y ya no suframos más de ansiedad. Y nosotros como predicadores tenemos la expectativa de que los hermanos que hemos estado tratando en consejería acerca de la ansiedad ya no estén más ansiosos, pero suele suceder que siguen ansiosos. Ahora, no necesariamente eso quiere decir que no son cristianos, pero sí hay que pensar en qué está pasando, porque es que si la predicación está siendo clara y te está diciendo no estés ansioso, ¿por qué sigues ansioso? ¿Qué está sucediendo allí?
Estas personas escucharon la predicación y se les dijo, bautícense. ¿Y qué hicieron ellos? Se bautizaron. 3,000 personas se bautizaron. Y fueron añadidas a la iglesia. Ahora quiero detenerme un momento en la respuesta de las personas al bautizarse. Porque yo quiero que usted entienda, primero que todo, que el bautismo no salva a nadie. Bautizarse no te hace salvo. Que tú te bautices no garantiza para ti que ya la entrada al cielo está ganada. Todo lo contrario. Muchas personas, yo conozco personas que se han bautizado y que al final se apartaron del Señor. Inclusive muchas personas, dice Jesús, llegarán delante de Él en aquel día y dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. No dice bautizarse, pero dice otras cosas que hicimos. Sin embargo, bautizarse es obedecer a Cristo, al Cristo que nos redimió, porque todo aquel que cree por la obra del Espíritu, el mismo Espíritu de Dios lo va a llevar, le va a dar la convicción que debe bautizarse. ¿Sí se entiende? Es decir, primero el Espíritu regenera nuestro corazón y luego de ser regenerado, expresamos en el bautismo lo que ya pasó. Algunas personas tienen el concepto de que cuando me bautizan, o yo quiero experimentar, sentir que cuando me bauticen y me sumergen en el agua, se va todo ese mal, el río se pone turbio, ¿verdad? Y se lleva todo ese mal, y que cuando me levanten ya soy un santo, perfecto, no digo mentiras, no cometo ninguna equivocación, soy totalmente fiel de aquí hasta el resto de mi vida. No es así como funciona. El bautismo representa la obra de Dios que ya sucedió en el corazón del verdadero creyente. Es decir, que en Cristo estoy crucificado. La muerte de Cristo es mi muerte. Y su resurrección es mi resurrección. Es decir, yo estoy participando de la muerte y resurrección cuando creí. Y si creí, entonces lo voy a proclamar públicamente a través de el bautismo. Bautizarse representa unirme a Cristo siendo unido a la iglesia. Porque el bautismo tiene ese propósito de que entonces todo el que se bautiza ahora es miembro de la iglesia. Es como el proceso de membresía de la primera iglesia. Luego de que se bautizaron ya eran miembros. Por eso nosotros entendemos que es incongruente que alguien se bautice en la iglesia y no sea miembro. Es incongruente. Es como decir, yo soy cristiano, pero no soy tan cristiano. Eso no tiene sentido. Por eso si hay alguien en este lugar que ya se bautizó, pero no se ha hecho miembro de la iglesia, yo quiero con todo el amor, como decía el hermano Andrés esta mañana, que te arrepientas. Y mi pregunta para ti es, si te bautizaste porque has creído en Jesús para el perdón de tus pecados, ¿por qué no eres miembro? Eso no tiene sentido. Porque si por la fe estás unido a Cristo, ¿por qué no estás unido a la iglesia? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. El que no está unido a la iglesia, pues no está unido a Cristo. Y eso es una obra del Espíritu. No es una obra de la manipulación de los pastores, ni de las organizaciones, ni de las metodologías que se utilizan en las religiones. No. Eso es algo que el Espíritu hace en el creyente. Cuando una persona ha nacido de nuevo, verdaderamente el Espíritu de Dios pondrá en su corazón el deseo de bautizarse para hacerse miembro de la iglesia. ¿Te das cuenta entonces que esto de querer ser parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia, es un deseo que el Espíritu de Dios hace en las personas? Ese día se añadieron 3,000 almas que recibieron la palabra, gloria a Dios. Pero la historia no termina allí. Luego de la predicación y que estas personas se arrepintieron y se bautizaron, comenzamos a ver las evidencias, el efecto
de lo que pasó en el corazón de esas personas que estaban allí, de todos los que creyeron las palabras de Pedro y los apóstoles. Entonces queremos en primer lugar ser una iglesia que predica fiel la palabra, pero también en segundo lugar queremos ser una iglesia que persevera en una comunión que estudia la palabra. Y estos títulos yo sé que están un poco largos, pero cada palabra fue escogida con un propósito. Una iglesia que persevera, es decir, no que comienza y no termina, sino que continuamente está trabajando ¿en qué? En una comunión que estudia la Biblia. Yo estoy seguro que si tú has nacido de nuevo, si tú eres cristiano, tú deseas conocer las Escrituras. Y en tu intimidad, en tus tiempos de quietud, en tu devoción personal, lees las Escrituras, estudias las Escrituras, a lo mejor escuchas un podcast, una predicación en YouTube y estás aprendiendo las Escrituras y te apasionas y te gusta por eso, compras libros y todo. Pero una de las evidencias de lo que el Espíritu hace en todo creyente es que esa persona quiere aprender más de la palabra en comunidad también. Es decir, en medio de la iglesia, porque ese es el diseño de Dios. Ellos no solo se bautizaron, ellos también, dice el versículo 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Este es un patrón que tú vas a ver en todo el libro de Hechos. Las personas que iban siendo añadidas a la iglesia querían conocer más y más al Señor y lo hacían en aquellas cosas en las que entendían que debían estar como iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo sale de Tesalónica, que casi lo matan allí persiguiéndolo y se va para Berea, Pablo dice, o más bien Lucas dice que los de Berea eran más nobles porque ellos, cuando Pablo les enseñaba en la reunión de la iglesia, entonces ellos miraban si lo que Pablo estaba diciendo estaba en las Escrituras. Pero ¿dónde hacían eso ellos? ¿En la intimidad? No, allí en medio de la reunión de la iglesia. Incluso Pablo en Hechos 20, cuando se despide de los pastores de Éfeso, él les dice, miren, la sangre de ustedes ya no está sobre mis manos, porque Dios es testigo que yo les declaré todo el consejo de Dios, siempre, en todo momento que tuve la oportunidad de estar con ustedes, públicamente y reunido con ustedes en las casas, les enseñé la palabra. Es decir, la iglesia tenía una particularidad, se reunían y el parche era, hey, ¿qué tal si vamos a estudiar el libro en la casa del pastor Pedro? Hoy nos reunimos hoy donde Abel a estudiar, vamos a hacer un estudio acerca de la carta Filemón. Ese era el parche, ese era el plan. La gente deseaba en grupo estudiar. Porque ¿qué sucede cuando estudiamos en grupo? Conversamos, preguntamos, interactuamos, reflexionamos y oramos juntos. Eso es lo que sucedió una y otra vez en el libro de Hechos con la iglesia avivada, la iglesia en expansión. Es más, yo sé que un creyente está en un buen momento espiritual porque está estudiando su Biblia con pasión y viene a la iglesia con esa misma pasión a estudiar la Biblia. Lo contrario también es verdad. Yo sé que un cristiano está pasando por un mal momento espiritual cuando la invitación de vengan a la escuela es como, no, quiero levantarme un poco más tarde el domingo, la semana ha sido muy difícil. Muy probablemente su día a día también sea así. El Espíritu le dice, tienes que leer hoy la palabra de Dios y no, tengo tantas cosas que hacer. Es que tú no sabes cómo ha sido mi día hoy. ¿Cómo era el día de esta gente? No sé. A lo mejor era peor que el tuyo o mejor que el tuyo, no sé. Pero estaban apasionados por estudiar juntos la palabra de Dios. Y eso es algo que el Espíritu Santo hace. Nosotros queremos ser una iglesia que no ve el estudio de la palabra de Dios como algo meramente académico e intelectual, para llenarnos de información y poder debatir con Jonathan y hey, ven acá, pero no. Es algo que debe transformar mi manera de vivir, debe transformar mis afectos. Por ejemplo, aquí en la iglesia se hace este estudio de escuela dominical temprano el domingo.
pero también hacen reuniones más pequeñas, conferencias, devocionales grupales, ayunos congregacionales. Cualquiera de estas formas de estudios que hacemos para conocer más acerca de la doctrina bíblica, son escenarios donde vemos a Dios obrar en nuestra comunidad de la misma manera que sucedió allí con la iglesia avivada. Queremos ser una iglesia así, ¿cierto? Una iglesia apasionada. La tercera marca de la iglesia que queremos ser, según este pasaje que leímos, es una iglesia que persevera en una comunión generosa. Es una iglesia que persevera en una comunión generosa. Todo lo que he estado diciendo, escuchen esto, se los he repetido una y otra vez, es la obra del Espíritu Santo. Él es quien convence mi corazón de mi pecado. Él es quien consuela mi corazón y me convence de la realidad de que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Él es quien aplica la salvación y me hace entender que ahora yo soy un hijo de Dios. Pablo dice en Romanos 8 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de ¿qué? Que somos hijos de Dios y por eso podemos decir, Abba, Padre. Él es quien nos convence de bautizarnos y unirnos a la iglesia. El Espíritu Santo es quien apasiona nuestros corazones por la Escritura y por conocerla mucho más en medio del pueblo que Él ha llamado. Pero asimismo, el Espíritu Santo es quien despierta en nosotros la generosidad del corazón para dar con gracia. Yo sé que este es un punto difícil en la época en la que vivimos porque existen muchos falsos maestros, lobos depredadores que están por allí manipulando a las personas para enriquecer sus propias vidas. Pero eso no quiere decir que el cristiano no debe ser generoso. Debe vigilar y discernir quién viene de Dios y quién no. Pero la generosidad no está puesta allí como, sé generoso a menos que no. El cristiano es generoso por naturaleza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Naturaleza que el Espíritu renueva dentro de nosotros. Dice el texto en el versículo 44, todos los que habían creído estaban como juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Dice, todos tenían todas las cosas en común. En otras traducciones dice, nadie consideraba como propio lo que tenía. Es decir, ese no es mi carro, esa no es mi ropa, esa no es mi casa, es el carro del Señor, es el vestido que el Señor me ha regalado, es la casa que el Señor me ha dado, ¿verdad? Son los recursos que Dios me ha dado. ¿Eso en qué lugar nos pone a nosotros? Como administradores, como mayordomos. Vamos a dar cuenta a Dios de qué hicimos con lo que Él nos dio. Nosotros no somos dueños de lo que tenemos, somos administradores. Diga conmigo, soy un administrador. Y esto va a mortificar el pecado en tu corazón. Diga conmigo, yo solo soy un mayordomo. No soy dueño. Eso, yo sé que a alguno le sí, no soy dueño, pero es la realidad. Y entonces, ¿cómo debo usar mis recursos? Entonces, los regalo y ya. No se trata de eso. Se trata de ser fieles. Porque ¿qué decía aquí? Compartían con todos según la necesidad que había dentro de la iglesia. ¿Cómo sabes tú qué necesidades hay dentro de la iglesia si no participas de la comunión de la iglesia? Tienes que estar aquí entre las ovejas, mirando. Si el Señor te ha dado un don especial, compartirlo con tus hermanos. Y eso aplica no solo a los bienes materiales que tenemos, sino a los bienes espirituales que también tenemos. Si el Señor nos ha dado un don, usémoslo para bendecir a la iglesia con generosidad, con gracia. A mí me arde el corazón cada que alguien, hablando de cosas espirituales, dice, pero es que a mí no me pagan por eso.
A mí no me pagan por trapear la iglesia. A mí no me pagan por ayudar a X o Y hermano. Tienen que pagarme para yo poder dirigir un devocional. Tienen que pagarme para yo poder administrar las cosas de la iglesia. Ahora, yo no estoy en contra de que la iglesia quiera reconocer la labor de algunos hermanos y conforme el Señor haya prosperado a la iglesia, poderles, ¿verdad?, pagar la obra de su trabajo. Eso no está mal, eso está bien. Pero la motivación del corazón no debe ser que en la iglesia me paguen. No debe ser esa. El compromiso con la iglesia de cada creyente era tal que ellos buscaban maneras de sustentar la obra del ministerio con los mismos recursos que Dios les había dado. No como patrocinadores externos, no como personas que estaban dentro de la iglesia y podían ver, palpar la necesidad que había. Y la compartían unos con otros. Cuando Jesús estaba con sus discípulos enseñando en Galilea, en una oportunidad habían 5,000 personas reunidas alrededor de él y él les dijo a los discípulos: díganle a todos que se sienten. Señor, pero ¿con qué los vamos a alimentar? ¿Cuáles eran los recursos que ellos tenían? Bueno, un niño llevó su lonchera con pescado y pan. Y el niño no dijo: ay, pero toda mi lonchera para 5,000 personas. Él lo dio. No sabemos con qué actitud lo dio, pero a mí me asombra que lo dio. El maestro va a alimentar a estas personas con tu lonchera. ¿En serio? Con lo poco que tengo, va a alimentar a todas esas personas. Y ya ustedes conocen el final de esa historia. ¿Cómo quisiera que pudiéramos ser como al niño que no le sobraban peces y panes, pero los dio para comer junto a 5,000 personas? Porque él también comió. Esa es una generosidad milagrosa, que ve al otro como a sí mismo y cuida de aquel de la misma manera en que Cristo lo haría por él. Cada que nos reunimos en grupos pequeños en las casas a estudiar o a conversar un domingo en la tarde, podemos conocer formas para compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Y el problema no es tanto el de dar, porque hay personas que dan, pero dan con motivaciones incorrectas. Que este dar nazca del amor que Dios pone en nuestros corazones por su iglesia. Esa debe ser mi motivación. Eso va a ser que si yo tengo 2 pares de zapatos y son mis únicos 2 pares de zapatos, y yo veo que Abel necesita un par de zapatos, cuando yo se los dé y sea generoso, no me esté diciendo por dentro: ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Esto qué es? No, lo voy a dar con amor porque Abel va a ir con zapatos a su trabajo también. No estoy diciendo que Abel necesite zapatos, pero es un ejemplo, ¿no? La idea es esa, hermanos. Porque si yo voy a ser generoso con una motivación contraria, vas a notar que tu corazón no reacciona igual. Pero cuando tú das con amor, con el amor que ha puesto Dios en nuestros corazones, la cosa es diferente, porque eso sí viene del Espíritu y no va a haber remordimientos. No va a haber remordimientos en el corazón. Yo hubiera podido hacer con eso que di. No, lo di para la gloria de Dios, para ayudar a mi hermano. Y eso me hace feliz y punto. No necesito más. Así era la iglesia en aquel momento. Pero no solo era una iglesia que perseveraba en generosidad juntos, sino que también, y con esto ya voy, este es el penúltimo punto, queremos ser una iglesia que persevera en una comunión devota. En una comunión devota. No sé si hasta aquí vieron, ¿verdad?, que quizás este asunto de perseverar juntos es algo importante en este momento del libro. Juntos aprendemos la palabra del Señor, juntos practicamos la generosidad, pero ahora juntos expresamos nuestra devoción. El versículo 42 dice que ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hoy parece raro escuchar a un cristiano decir: hey, hermanos, ¿qué les parece si esta tarde los invito a un café y oramos juntos, ahí en el parque? Nos sentamos allí y oramos.
por las necesidades que hay en los hogares, compartimos un rato y oramos. ¿Qué les parece? Orar. Sí, es raro. Es raro. Por lo menos son muy pocas las veces que yo he escuchado a alguien decir, hey, ¿qué les parece si este sábado en la mañana venimos y oramos? Muy raro. Tiene que ser el pastor que lo diga, ¿no? Ahí dice, bueno, eso debiera nacer del corazón. ¿Por qué lo digo? Porque parece como si siempre estuviésemos tan ocupados en nuestras vidas que casi nunca tenemos tiempo para orar junto a la iglesia. Yo no vengo aquí los miércoles de oración, no sé, y eso no se transmite y a mí no me llega un reporte de cuántas personas vienen a la reunión de oración. Pero venga este miércoles y mire quiénes vienen a la reunión de oración. La reunión de oración no parece ser el programa más llamativo de la iglesia. Inclusive, la reunión de oración parece que ahí nunca va un nuevo. No es tan llamativo, pero es uno de los momentos más poderosos y especiales en la vida de la iglesia. Incluso tú vas a ver una y otra vez cómo la iglesia se reunía a orar por las cosas que estaban pasando en la historia de la primera iglesia. Una y otra vez, a orar. Ese era el plan. Vámonos a la casa del hermano tal o la casa de la hermana tal y nos reunimos a orar. Atraparon a Pedro y a Juan, los tienen encarcelados, vamos a reunirnos a orar. Muchas veces eso expresa de alguna manera que tú tampoco tienes, si tú no vienes a la reunión de oración, y aquí quiero elegir bien mis palabras, si tienes la posibilidad de venir a la reunión de oración y no vienes, muy probablemente también pasa que teniendo la posibilidad de orar en tu vida personal, no lo haces porque estás muy ocupado. Y eso habla de que tanto estoy lleno yo del Espíritu de Dios. Porque la oración no debe ser un asunto pesado, me toca orar. Debe ser un deleite, un gozo, una pasión. Yo estoy dispuesto a mover mi agenda, si sea un poquito, a salir un poquito más temprano, decirle a mis compañeros de trabajo, vamos a terminar de hacer este trabajo temprano para ver si voy, porque quiero ir a la iglesia a orar. No me quiero perder eso. Yo quiero estar allí con la iglesia, orando delante del Señor, disfrutando de su presencia. El texto nos dice que día tras día, no domingo a domingo, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Ir al templo juntos, partir el pan en los hogares, comer juntos con alegría y sencillez de corazón, alabar a Dios juntos. Un cristiano puede disfrutar de la vida juntos porque ese es el diseño de Dios para la iglesia. La vida juntos. La vida juntos. Amados, una de las cosas que yo como ser humano y cristiano, no como pastor, que yo como cristiano más disfruto de venir a Valledupar es estar entre ustedes. El plan de decirle a Chay, vamos a reunirnos y llévate la guitarra, no la dejes. Y alabemos juntos al Señor y conversemos y oremos y juguemos y no sé. Juntos, es que la vida del cristiano es junto a su iglesia, no es independiente. Venir un domingo a la comunión de la iglesia no es un evento cualquiera. ¿Cómo puedo yo amar más a Cristo? Ven y experimenta su presencia, porque Él está aquí entre nosotros hoy. Yo no entiendo cómo alguien no puede amar estar aquí si ha nacido de nuevo. Yo no entiendo cómo no podría yo amar a esta gente a quien Cristo ama tan fervientemente. ¿Usted cree que Cristo está diciendo, hoy es domingo, me toca ir a Valledupar y manifestarme ahí delante de ellos? No, estoy como aburrido de eso. No, Él disfruta eso. Él desea estar en medio de nosotros. Él desea manifestarse en medio de la comunión de la iglesia.
Y si yo no amo lo que Él ama, entonces el que tiene un problema soy yo. Y debo arrepentirme e ir y buscar en Él lo que necesito. Señor, dame más de ese amor. Ayúdame a amar a tu iglesia. Ayúdame a amar estar aquí junto a ellos. Ayúdame a desear, a anhelar vivir juntos tu presencia, tu dirección, tu guía, tu bendición para con tu iglesia. Mi ruego al Señor es que ninguna de las ovejas que están aquí dejemos de perseverar en venir, por ejemplo, los domingos a la iglesia. Porque este es el día del Señor que Él ha preparado para bendecirnos en comunidad, en el que podemos alegrarnos juntos mientras expresamos juntos nuestra devoción, nuestra adoración al único y sabio Dios, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amado, que nada te quite eso. Lucha, pelea por tu domingo, porque tú lo disfrutes aquí y no en otra cosa. Finalmente, queremos ser una iglesia que atrae a otros a Dios. Queremos ser una iglesia que atrae a otros a Dios. Jesús dijo: en esto conocerán las personas que ustedes son mis discípulos. En que en la iglesia dirá iglesia reformada. No, eso no fue lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo nos conocerá el mundo? En que nos amamos los unos a los otros. ¿Sí ves? Esa es una obra de Dios que Él hace para que otros vean lo que Él hace en medio de nosotros. Y así atraer a otros a Él. ¿Sí se entiende? Él obra en nosotros para que nos amemos los unos a los otros. Y ese amor que experimentamos los unos a los otros atrae a otras personas a Él. Yo estoy seguro que muchas personas de las que están aquí hoy presentes, buscando a Dios, fueron atraídas al ver el amor de la iglesia. No todas, pero muchas. Muchas personas. Yo puedo decir que yo fui uno de esos, que fue atraído al Señor por el amor que los cristianos experimentan entre sí. Nuestro uniforme es que nos amemos. Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, entonces tú no conoces a Dios, porque Dios es amor. Y del amor que recibimos, lo expresamos aquí, en la comunidad de la fe. Y otros ven eso y son atraídos. Es por eso que nuestro texto termina diciendo: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Pero esto no lo dice aislado del contexto. Fíjate cómo ha venido hablando. Oraban juntos, partían juntos el pan, estudiaban juntos, compartían todo lo que tenían. Todas las personas veían en ellos y ellos tenían buena reputación para con los de afuera. Las personas allá afuera veían a los cristianos y decían: wow, mira cómo se aman. Y eso que producía que Dios siguiera trayendo a la comunidad de la fe las personas que Él iba salvando. Y es que la obra es de Él. Él obra en nosotros para atraer a aquellos a Él. Y eso es glorioso. Yo quiero que seamos una iglesia así. Yo quiero que seamos una iglesia así. Como conclusión, veámonos en este espejo y reflexionemos cómo nos vemos juntos. ¿Nos vemos así? ¿En qué cosas no nos vemos así? Y vamos a trabajar juntos para vernos así, como una iglesia que persevera en su comunión, fieles a su palabra, creciendo en conocer juntos más acerca de su palabra, creciendo en ser generosos juntos, creciendo en devoción juntos, porque esta es la obra de Dios en la que Él despierta nuestros corazones y atraerá a los corazones de los perdidos para que vengan a Él. Si hay alguien aquí en este lugar que no es cristiano, que no pertenece a este rebaño particular de Cristo, yo quiero hacerte el mismo llamado que le hizo Pedro al iniciar esta enseñanza a las personas que estaban allí. Eran personas que buscaban a Dios. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, yo estoy convencido de que tú estás buscando a Dios.
No estás aquí por casualidad. Yo sé que tú deseas experimentar a Dios, pero hay una sola forma de hacerlo, y es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesús. Creyendo en que su muerte hizo posible que tus pecados sean perdonados y que tú seas libre de la esclavitud del pecado. Creyendo en que su resurrección ha podido lograr que tú experimentes desde ya una vida que trasciende a la eternidad, que no se acaba con la muerte. Y a todos los que hoy crean en Cristo Jesús y entreguen sus vidas a Él, les animo que se bauticen. Bautícense en el nombre de Él. Iglesia, yo sé que es un reto poder mirar estas cosas y decir, wow, cómo me gustaría que fuésemos así, porque vemos nuestro pecado, vemos nuestra debilidad, y no solo el nuestro, sino el de otros, y decimos, está difícil, pero Cristo es suficiente. Y Él es poderoso para hacer que nosotros como iglesia nos veamos así. Amén. Confiemos en Él y oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra, que hoy nos invita, Señor, a examinar nuestra vida como iglesia. Sí, desde nuestra individualidad, Señor, porque muchas de las cosas que se manifiestan en público, Señor, son el resultado de lo que está pasando en lo secreto de nuestro corazón. Por eso te ruego, Padre amado, que avives esta iglesia, considerando, Señor, nuestras debilidades, considerando aquellas cosas en las que hoy tenemos que confesar nuestro pecado, Señor. Quizás nos ha faltado amor por los hermanos. Quizás nos ha faltado paciencia, Señor, para soportar las debilidades de nuestros hermanos. Quizás nos ha faltado, Señor, diligencia en hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Y por eso no vemos, Señor, el fruto que quisiéramos ver. Ayúdanos a ser diligentes en nuestra devoción, diligentes en nuestra vida en comunidad, diligentes en mirar en tu palabra, Señor, la fuente de transformación que es Cristo Jesús revelado en nosotros a través de tu palabra, Señor. Despierta nuestro corazón y llénanos con tu Espíritu, Señor, para que podamos ser esa iglesia que tú amas, esa iglesia en la que tú obras y que muestra al mundo, Señor, el poder transformador de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no somos suficientes. Nosotros no tenemos lo que se necesita. Confiamos en tu gracia, Señor, y en tu poder, porque tú sí puedes, Señor. Porque tú sí eres poderoso para hacer mucho más de lo que hoy siquiera te estamos pidiendo, Señor. Tú eres grande y misericordioso y puedes transformar a esta iglesia, por pequeña que sea, por débil que sea, la puedes transformar en una iglesia avivada que muestra al mundo la gloria de aquel que la redimió. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas, oh Dios. Amén y amén.